Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Es un placer tenerlos acá hoy en este espacio de webinars Terragene que todos juntos pudimos construir hasta ahora. Mi nombre es Verónica Borjas, bioingeniera, representante técnico comercial de Terragene, y estaré acompañándolos durante esta jornada de mesa redonda. Antes de arrancar, dos cositas prácticas para comentarles. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio para 5 preguntas, así que por favor vayan anotando sus preguntas y al final de la sesión lo pueden compartir por el chat, ¿sí? Y luego también al final de la sesión les vamos a compartir un enlace que los llevará al formulario para acceder al certificado de asistencia. Es muy rápido y no les va a llevar mucho tiempo completarlo. Así que arrancamos. Le damos espacio para el siguiente slide para presentar a quienes nos acompañan hoy. Hoy nos acompañan farmacéuticos profesionales de los departamentos de procesamiento estéril de algunas de las instituciones más reconocidas del país, de Argentina. Y para eso tenemos esta mesa que van a poder visualizar acá ya cuando se las compartamos con todos los profesionales, que para nosotros tiene un valor enorme, enorme el que podamos reunir a todos estos profesionales y poder hacer un estudio de esta magnitud. Por ello no son invitados de protocolo, son personas que trabajaron activamente en este estudio multicéntrico en 2025 y hoy vienen a compartir todo lo que vivieron desde adentro. Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires nos acompaña Sebastián Fernández, Silvia Martínez, Julia González y Marcela Molina, un equipo de mucha trayectoria y compromiso real con la mejora continua en los procesos de esterilización. Luego, desde la Fundación Favaloro, está con nosotros Daniel Amante, referente en gestión y seguridad de salud y alguien que siempre suma una mirada muy valiosa a este tipo de iniciativas. Y para finalizar, para finalizar con este equipo, el Hospital El Cruce, donde nos acompaña Gladys Ratti, Noelia Verón, con una experiencia sólida en esterilización y control de calidad. Para Terragene, reunir este grupo hoy es motivo de orgullo genuino. Así que, sin más preámbulos, damos inicio al webinar Voces Reales, análisis cuantitativo de residuos de proteína en instrumentos canulados. Bienvenidos. Le damos la palabra entonces a nuestros profesionales. Bueno, buenas tardes a todos. Declaramos que los contenidos son de carácter técnico-científico y no representan ningún conflicto de intereses. Muchas gracias, Río, por la presentación. El estudio multicéntrico fue realizado por 3 hospitales. Uno de ellos es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es una asociación civil sin fines de lucro dedicada al cuidado integral de la salud. Fue fundado en 1853, es un reconocido hospital como uno de los centros de salud de alta complejidad o más prestigiosos de Argentina y América Latina, y tiene la acreditación internacional por John Hopkins International. Brinda atención médica integral, docencia e investigación, se destaca en trasplantes, robótica y enseñanza. Y el hospital cuenta con una universidad propia donde se dictan, entre otras carreras, la licenciatura en esterilización. Otro centro que comparte la experiencia en este estudio es la Fundación Favaloro, que fue una institución que se creó en el año 1975 por el doctor Remy Favaloro, especialista en cardiovascular, que luego, en el año 1992, logra crear la institución para asistencia a los pacientes. Con los principios básicos del doctor Favaloro, la fundación se rige en lo que es docencia, investigación, asistencia, orientada a brindar presentaciones empíricas de excelencia basadas en la tecnología de avanzada. La fundación realiza trasplantes cardíacos, hepáticos, renales, y también tiene un plan de trabajo con lo que es la parte de cirugía robótica, especialmente en cirugía cardiovascular, en cirugías generales y urología, y así brindando la mejor calidad a los pacientes. En cuanto al Hospital El Cruce, es una institución pública, modelo en Argentina,
se encuentra ubicada en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Fue fundado en el año 2007 y es una institución que funciona en red, es decir, que va a funcionar con otras instituciones, otros centros de salud, otros hospitales, que se encuentran también en la región sur del conurbano bonaerense, como por ejemplo, además de Florencio Varela, también Berazategui, Almirante Brown, Quilmes. Es un hospital, como es de alta complejidad, no tiene atención ambulatoria a demanda ni tampoco guardia, sino que va a recibir pacientes derivados de otras instituciones que se encuentran justamente en esta región sur del conurbano bonaerense para tratar patologías complejas. Les cuento además que nuestro hospital es un modelo de gestión y un referente regional y nacional en intervenciones de alta complejidad. Lideramos la región en trasplantes de alta especificidad, como por ejemplo trasplantes hepáticos, renales, cardíacos, de médula ósea, entre otros. Y además recibimos pacientes de toda la Argentina para cirugías complejas como neurocirugías y cirugías cardiovasculares. Nuestro hospital también funciona como hospital escuela, asociado a la Universidad Nacional Arturo Faureche, de la que tanto Gladys como yo formamos parte del cuerpo docente. En cuanto a los objetivos que propusimos para este trabajo, fueron 4 objetivos. El primero de ellos fue evaluar el funcionamiento de un sistema para la determinación y cuantificación de proteínas, pero que esté específicamente diseñado para dispositivos médicos canulados. Además, también otro de los objetivos fue validar la confiabilidad de este sistema, pero teniendo en cuenta que esa detección iba a realizarse bajo condiciones reales de reprocesamiento en nuestras centrales de esterilización. Otro de los objetivos centrales fue demostrar las ventajas técnicas de utilizar un sistema de monitoreo de proteínas que por un lado es altamente sensible y por el otro lado no es nutritivo. Este sistema es capaz de detectar residuos de proteínas que se encuentran en lúmenes de elementos canulados que, como sabemos, son los más difíciles de limpiar en la central de esterilización. Y esto nos lleva al próximo objetivo, que es verificar y mejorar la calidad de la limpieza de las instituciones que formamos parte de este trabajo. La idea no es solo tener resultados, sino para poder realizar nuestros procedimientos, unificar criterios y elevar la vara en la calidad de seguridad del paciente. ¿Por qué es importante entonces estudiar proteínas? Bueno, las proteínas son el componente y funcional de la cadena biológica. Están presentes en todos los microorganismos, tanto vivos como muertos. Para dimensionarlo en números, entre las bacterias que se encuentran habitualmente en las instituciones de salud, encontramos a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Estas bacterias contienen aproximadamente 2 millones de proteínas por célula. Bacterias más pequeñas como micoplasma o espiroquetas contienen entre 50.000 a 1 millón de proteínas por célula. Y si hablamos de células eucariotas, como las que están presentes en tejidos o en sangre de pacientes, la cantidad de proteínas es todavía mucho mayor. Las proteínas además cumplen diferentes funciones en los organismos. Catalizan reacciones metabólicas, participan en la replicación del ADN, proveen que estructura las células y además participan en el transporte de moléculas. Bueno, además de esto que les comentó recién Noelia, existen otras razones por las cuales es esencial la determinación de proteínas. Básicamente porque esto nos permite determinar la eficacia de nuestro proceso de limpieza en las centrales de esterilización. Las proteínas representan una medida directa de la contaminación orgánica y microbiana. Si nosotros nos ponemos a pensar en la suciedad que está presente en los dispositivos médicos que llegan a la central de esterilización, nos damos cuenta que dependiendo de los diferentes procedimientos quirúrgicos, esta suciedad, estos componentes de la suciedad va a ser diferente. Dentro de estos componentes podemos tener, por ejemplo, fibras, podemos tener lípidos, podemos tener mucopolisacáridos, podemos tener sustancias inorgánicas, restos de algún medicamento. También podemos tener proteínas, principalmente podemos tener proteínas. ¿Por qué? Porque la sangre y los restos de tejidos contienen principalmente proteínas. Pero tenemos que tener en cuenta
otra cuestión importante que tiene que ver con las proteínas, que es algunas particularidades que en ciertas condiciones estas proteínas se desnaturalizan. ¿Y esto qué significa? La desnaturalización de las proteínas tiene que ver con que esta, como vemos acá la imagen, esta imagen tridimensional, se modifica. Entonces, a partir de ciertas condiciones, como por ejemplo una temperatura elevada, como la que utilizamos en el proceso de lavado, mayor de 50 grados, o por ejemplo la presencia de ciertas sustancias o un cambio en el pH, produce esta desnaturalización de las proteínas. Lo que sucede es que las estructuras terciarias, secundarias o cuaternarias de las proteínas se rompen y esa proteína se despliega y se vuelve completamente, o sea, pierde su función, pero además de eso se vuelve insoluble en agua. Y el agua es el solvente que nosotros utilizamos para los procesos de limpieza. Por lo tanto, esto va a dificultar el proceso de limpieza. Las proteínas, además de volverse insolubles y ser más difícil este proceso de limpieza, pueden coagular y se unen fuertemente a la superficie de los dispositivos médicos. Además, después de los procesos de lavado, nosotros realizamos secado. Ese calor va a dificultar aún más todo ese proceso y va a hacer más difícil su eliminación. Y también tenemos que tener en cuenta que las proteínas pueden esconder microorganismos. Si nosotros queremos realizar un proceso de esterilización o de desinfección que sea efectivo, no debe tener ningún tipo de residuo porque pueden esconder microorganismos y no permite que el agente esterilizante llegue a la superficie del dispositivo médico y por lo tanto no se va a producir con la eficiencia el proceso de esterilización. La cuantificación de proteínas además es un marcador sensible, es confiable, porque también permite detectar concentraciones muy bajas en microgramos por centímetro cuadrado, dando así una evidencia objetiva de ese proceso de limpieza. Tenemos que pensar que si nosotros podemos eliminar la proteína siendo tan difícil de su eliminación, por eso si aseguramos que eliminamos la proteína y podemos determinarla, podemos asegurar que nuestro proceso ha sido eficiente. Bueno, respecto al marco regulatorio para la determinación de proteínas, tenemos distintas normas. La norma HTL01 de Reino Unido establece como límite de proteínas para materiales no canulados inferiores a 5 microgramos de proteína por lado del instrumento, medidos in situ luego del lavado. Y para materiales no canulados, esta norma no fija ningún límite. Luego tenemos la norma ISO 15883 que determina dos umbrales. Un umbral de alerta de 3 microgramos de proteína por unidad de superficie y por otro lado un nivel de acción de 6,4 microgramos de proteína por unidad de superficie. Para material canulados se aplica de igual manera. Y por último tenemos la norma ANSI-AM ST91, que también determina un límite de proteínas de 6,4 microgramos, y lo destacado de esta norma es que habla sobre una frecuencia de hisopados de endoscopios de alto riesgo, por ejemplo, duodenoscopios, en donde indica que lo ideal es hacer una determinación de proteínas después de cada uso. Bueno, con respecto a los materiales y métodos, tenemos que, en primer lugar, tenemos el sistema de detección de proteínas, que va a constar de hisopos de alta absorción, que se consiguen en diámetros de 1,7, 2, 2,7 y 3 milímetros de diámetro, y tienen una longitud de 2,5 metros. Por otro lado, para este sistema de detección también necesitamos una solución mezclante, que va a ser la que nos va a ayudar a hacer el arrastre de las proteínas cuando utilicemos el hisopo a través del groomer. Y por otro lado tenemos la autolectora, que va a cuantificar hasta 50 microgramos de proteína.
con una resolución de 0,1 microgramos y una sensitividad de 0,3 microgramos. Con respecto al reactivo colorimétrico, este reactivo se encuentra dentro del lápiz de detección del sistema de detección de proteínas. Una vez que nosotros activemos el lápiz, el líquido va a caer hacia el cono de lectura y en ese momento vamos a poder realizar la reacción con el hisopo dentro del lápiz de detección. Esta reacción se da en 2 pasos. En el primer paso se produce la reacción de Biuret, que es una reacción en la cual el sulfato de cobre es medio alcalino, al haber enlaces peptídicos de proteínas presentes, va a generar una reducción del cobre, de cobre divalente a monovalente, perdón. Este cobre monovalente va a reaccionar con 2 moléculas, cada molécula de cobre con 2 moléculas del ácido bicilconílico, y este complejo, que es un complejo bastante estable y de color púrpura, va a tener una absorbancia a 562 nanómetros. Esta absorbancia de la muestra va a ser proporcional a la concentración de proteínas que esté presente en la muestra. Esto para poder calibrar estas autolectoras, se realiza primero una curva donde se realiza la calibración de concentración a través del uso de albúmina acílica bovina. Con esta calibración nosotros podemos saber exactamente, de acuerdo a la absorbancia producida en el sistema, cuál es la concentración de proteínas que está presente en la muestra. Bueno, con respecto a siguiendo con los materiales y métodos, tenemos el listado de los dispositivos que fueron testeados. En el hospital italiano testeamos dispositivos que son de alta rotación, son dispositivos que se utilizan en cirugías ambulatorias generalmente, y especialmente para urología y ginecología. Nosotros testeamos betoquis, ureteroscopios, cistoscopios y resectoscopios. Bueno, hay todos con distintos diámetros y distintas longitudes. Ese fue nuestro muestreo. Bueno, la Fundación Favaloro lo que hicimos es agarrar materiales principalmente de cardiovascular. Los que elegimos fueron las cánnulas de bomba, así que están diseñadas en un tramo que tiene 37 centímetros de largo aproximadamente, que se logra separar en 2 tramos distintos de 15 centímetros aproximadamente, y por donde el médico lo que hace es aspirar las soluciones de sangre que se encuentran en la cavidad torácica durante el procedimiento quirúrgico. Consideramos este dispositivo médico de alto riesgo por la cantidad de secreciones y material orgánico que se adhiere a la misma y por los tiempos quirúrgicos. Una cirugía de tipo cardiovascular puede estar alrededor de 5 horas de procedimiento, en la cual la cánula esta está siendo utilizada y mantiene el tiempo con la exposición de la materia orgánica. Por eso la consideramos un desafío para el lavado. Acompañado de esta cánula también está la cánula de aspiración coronaria, que también se utiliza en cardiovascular, con dimensiones mucho más bajas que la de bomba por el diámetro. Estamos hablando de 2 milímetros de diámetro interno, ¿no? Una longitud de 15 centímetros, pero con la complejidad de también absorber mucha materia orgánica. Otro dispositivo que también logramos testear son las pinzas Olsen, que se utilizan en cirugías generales con la fijación de colectografía, por su lumen estrecho de 2 milímetros y una longitud aproximada de 35-40 centímetros de largo. También con la dificultad para el lavado manual y mecánico. Y por último, la cánula de aspiración de tipo de neurología, que si bien es menor, su diámetro de 2 milímetros y su longitud de 15 centímetros, presenta una dificultad importante por los restos de materia orgánica, así como Gladys, que tienen, a diferencia de la cirugía cardiovascular, la neurología. Esos fueron los materiales que nosotros seleccionamos para el testeo en Fundación Favaloro. En el caso del Hospital del Cruce decidimos concentrar nuestros esfuerzos en testear cánulas de aspiración que se encuentran en el listado en la imagen que ustedes pueden ver,
y pertenecen a diferentes clases instrumentales de quirófano. Estas cánulas se utilizan para aspirar sangre, suero, pus y también para mantener visible el campo quirúrgico. ¿Por qué decidimos testear estas cánulas? Bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque nuestra institución tiene una alta rotación, es decir, que permanentemente estas cánulas entran y salen del quirófano. Y por el otro lado, son cánulas que pertenecen a especialidades complejas, por ejemplo, cánulas de neurocirugía, la de trasplante hepático y de cirugía cardíaca, entre otras. Entonces, de esta forma, combinamos la complejidad geométrica de las cánulas, ya que como ven en la imagen, tienen lúmenes bastante estrechos, diferentes longitudes, y también nos aseguramos que estos tengan una alta exposición a fluidos. En nuestro caso utilizamos lavado manual. En primer lugar, preparamos la solución de detergente siguiendo las recomendaciones del fabricante con respecto a la concentración, pero también a la temperatura y el tiempo de contacto. Los dispositivos, en nuestro caso las cánulas, fueron desensambladas y cepilladas mientras estaban sumergidas. Utilizamos cepillos de cerdas blandas para las superficies internas. Para las superficies externas utilizamos esponjas, además contamos con pistolas de agua. Para asegurarnos que la solución de detergente ingrese a los lúmenes, nos ayudamos con jeringas. En la siguiente imagen podemos observar lo que les comentaba. En la primera foto vemos las cánulas sumergidas en la solución de detergente y en las siguientes imágenes vemos el cepillo que utilizan para lavar el interior de la cánula. Bueno, en este caso, estas imágenes es para mostrarles ahí un par de cánulas con la suciedad que se encontraba en el interior de las mismas. Este es un tubo de succión Bracer de 9 French, que pertenece a una caja de neurocirugía. Tiene un diámetro de 4 milímetros y 20 centímetros de longitud. Después de realizar el proceso de limpieza, el lavado manual, como comentó acá Noelia, el resultado que obtuvimos fue mayor a 50 miligramos de proteínas. Requirió varios procesos de lavado y de cepillado manual y finalmente para obtener resultados como el que ven acá en la imagen, menor a 1 microgramo de proteína, tuvimos que realizar también un lavado por ultrasonido. Solamente era para mostrarles como se ve claramente, la suciedad en el interior de las cánulas. Como vemos en esta imagen, en las tres instituciones utilizamos marcas diferentes de detergente con diferentes concentraciones. En el caso del hospital italiano se utilizó una concentración de 2,5 mililitros de detergente por litro, en el cruce de 8 mililitros litro y en Fundación Favaloro de 5 mililitros por litro. La temperatura para el italiano y el cruce fue de 40 grados, mientras que en Fundación Favaloro fue de 30. El tiempo de contacto para las tres instituciones fue el mismo y fue de 5 minutos. Una variante que tuvimos en este trabajo fue el tema de implementar el lavado automático. En Favaloro tenemos una lavadora por ultrasonido que además hace irrigación interna. Entonces la empleamos junto a los materiales que habíamos destacado como desafiantes, las cánulas de bomba y las cánulas coronarias. Para eso utilizamos esta lavadora ultrasonido de la marca Stilco, que tiene un rack especializado para conectar los dispositivos médicos y así hacer un barrido interno y un lavado ultrasonido de la parte externa. Esto se hizo obviamente con un procedimiento validado, controlado, y con detergente enzimático y agua concentrada y temperatura controlada. Lo que vamos a ver a continuación es un video que los dispositivos a la máquina. El rack es lo que ven en la parte interna. Las conexiones tienen 6 conexiones laterales, 3 de cada lado, que tienen un dispositivo. En el caso que no tenga una conexión del Luberblock, lo que hace es tener una especie de soporte de silicona que adapta a cualquier tipo de lumen. Se conectan todos los dispositivos a un extremo del lumen. Esto hace que la solución de detergente enzimático pueda circular internamente y barrer todo lo que el ultrasonido está desprendiendo de cada uno de los dispositivos. Por último, lo que hace el técnico es colocar un indicador químico de proceso y seleccionar el tipo de ciclo que va a utilizar. El equipo lo que hace es empezar el ciclo
con una descarga llena de agua a la bacha y luego realiza todo el proceso de lavado por ultrasonido. Los controles que se utilizan justamente en este tipo de procedimiento principalmente son unos viales que lo que hacen es controlar la captación del ultrasonido y en el caso que sea efectivo, como ven en la imagen a la derecha, ven que se torna de un color amarillo. Eso lo que demuestra es que hubo una buena cavitación. ¿Y cuál es el umbral? Por debajo de 35 kHz, ese dispositivo no cambia de color. Por arriba de los 35 kHz, este dispositivo cambia de color. Entonces les da a ustedes un control del funcionamiento de la captación que está realizando ese equipo de ultrasonido. Cuando se hacen estos controles, tanto en los viales como en los controles químicos de tarjeta que ven abajo, se pueden hacer los viales una vez al día, de acuerdo a la complejidad de la institución. Si la institución utiliza mucho el ultrasonido, es conveniente hacerlo una vez al día. Y si la institución utiliza el ultrasonido en tiempos más cortos, una vez por semana. Pero siempre lo importante es hacerlo a cámara vacía, para poder ver el grado de trabajo que tiene ese equipo de ultrasonido. Y los indicadores clínicos de proceso tienen que ser utilizados en cada ciclo para poder monitorear cada uno de los procesos de lavado por ultrasonido. En la máquina lavadora tiene unos parámetros que están establecidos por la máquina, que tiene que ver justamente con la cantidad de detergente que se va a colocar. Está seteado 10 mililitros por litro de agua, a una temperatura de 40 grados centígrados, un tiempo de exposición al ultrasonido, propiamente dicho, de 10 minutos, y un enjuague de 10 minutos. Bueno, ahora vamos a hablar del procedimiento del testeo. El diseño de las pruebas se realizó testeando cada clase de dispositivo fortificado pudo haber sido lavado. Ahí vemos que el hisopo de alta absorción se retiró del empaque, asegurando que la parte absorbente no toque ninguna superficie para evitar contaminación. Y se humectó en la solución correspondiente durante 5 segundos. Ahí visualizamos que el hisopo se hace pasar a través del canal interno del instrumental, con un movimiento unidireccional, desde el extremo proximal al distal. Y con unas tijeras se corta el hisopo de un largo de aproximado 20 centímetros. Y siempre asegurándonos que la parte absorbente no toque ninguna superficie. Y el dispositivo de detección de proteínas, o sea, el lápiz de proteínas, se activó. Y ahora vamos a ver que el hisopo se inserta dentro del cono de lectura, donde está contenida la solución reactiva. Este lápiz de detección de proteínas se había retirado de su empaque 10 minutos antes, porque tiene que encontrarse en una temperatura de 20-25 centímetros. Y ya que el mismo es guardado en la heladera para su conservación. Bueno, ahí vemos que durante 10 segundos se mantuvo el hisopo dentro de la solución, luego se retiró y el dispositivo de detección se incubó en la autolectora, alrededor de 60 grados, durante 4 minutos. Ahora, ¿por qué le ocurre? Bueno, después tuvimos que tener en cuenta, ya vimos qué es lo que decía la normativa, que establece la cantidad de proteínas en microgramos por centímetro cuadrado. Nosotros estamos hablando o trabajamos con dispositivos médicos canulados, era necesario determinar el área de esos dispositivos médicos. Por eso tuvimos en cuenta en cada uno de los casos y en las 3 instituciones, dependiendo del tipo de dispositivo médico, el lumen, el diámetro del lumen, así como también la longitud, y a partir de la fórmula de cálculo de área determinamos el área de cada uno de estos dispositivos para poder tener el resultado de microgramos de proteínas por centímetro cuadrado.
Bueno, en esta tabla vamos a ver los resultados que obtuvimos. En la primera columna tenemos todos los dispositivos testeados. En la segunda vemos el método de limpieza que se utilizó, en algunos casos automático, en la mayoría manual. En la tercera columna vemos el valor obtenido en promedio en microgramos de proteínas. En la siguiente, el máximo obtenido en cada dispositivo, como les comentó Marcela, cada dispositivo se testeó por triplicado, con lo cual tuvimos por cada dispositivo al menos tres valores. El máximo obtenido está en esa columna, el mínimo en la columna siguiente. Tenemos el valor de área, como les comentó Gladys, como se calculó. Bueno, por cada dispositivo tenemos el área. Y en la siguiente columna tenemos el promedio en microgramos por centímetro cuadrado y el máximo obtenido. Lo que podemos ver en esta tabla, vemos que hay dispositivos que, si bien el valor obtenido por la lectura fue más o menos el mismo, como por ejemplo tenemos el Betoki, que tiene, obtuvo como máximo 6 microgramos, pero el Betoki tiene un área de alrededor de 47 centímetros cuadrados. Y por ejemplo tenemos la Olsen de colangiografía, que también obtuvimos un valor de 6, pero tiene un área de 7,54 nada más. Entonces, vemos que al ser mucho más pequeña el área, el valor que obtenemos por centímetro cuadrado obviamente es mucho mayor, y esto nos da la pauta de que la geometría del dispositivo es sumamente importante cuando realizamos esta determinación, que los dispositivos que tienen un lumen más estrecho y con longitudes más altas van a presentar un desafío mayor. Bueno, un poco lo que Silvia estuvo comentando sobre los datos, lo vamos a ver en los gráficos. Tenemos dos tipos de gráficos acá. El primero a la izquierda es un gráfico de barras, que está representando el promedio de proteínas que se recogieron luego del lavado. En este caso tenemos dos barras, la roja está representando el lavado automático a través del ultrasonido, y la barra azul representa el lavado manual. Si vemos significativamente, obviamente el lavado manual es un poco más alto, el promedio de proteína, estamos alrededor de 1,3 microgramos de proteína, y en el lavado mecánico, por ultrasonido, estamos en 0,3 microgramos. Esta diferencia, si bien es muy visible, estamos dentro de los valores que marcó Julieta hace un rato, así que estamos bien. Lo que sí marca, obviamente, la diferencia que hay en cuanto al porcentaje de proteínas. El gráfico que tenemos a la derecha es un gráfico distinto. Lo que estamos viendo es 2 microgramos de proteína versus el área, donde lo que vemos es la dispersión que hay de los puntos azules que están graficando el lavado manual versus lo que es la dispersión por el área. Como recién decía Silvia, y acá lo vemos en los datos, cuando tenemos un lumen que va desde 20 a 30 centímetros cuadrados de superficie, encontramos una dispersión mucho más grande de los resultados, con valores de 4,8 microgramos de proteína en esta zona. Y esto se atribuye, obviamente, justamente al lumen reducido que tiene y a la dificultad que tiene en el lavado. Por eso se secuestró, se capturó, se obtuvo datos más altos de proteína en estos puntos. Correlaciona con este tipo de cuadro, con el primero de barras, que los datos obtenidos en sonidos son menores, identificando un poco que el procedimiento automatizado nos da la pauta de tener valores mucho más bajos de proteína. Otro gráfico que queremos compartir es este box plot de caja y bigote, donde vemos una dispersión también bastante pronunciada. Estos tres elementos que el hospital italiano se concentró y que hubo mayor cantidad de muestras, que son el electroscopio, el citoscopio y el EOGE. Estos tres dispositivos médicos de reuso que fueron lavados de forma manual tienen una mediana bastante alta. Los bigotes que vemos están cerca de 4 y de 6 microgramos. Esto nos da una pauta que hay una dispersión bastante alta, pero también nos dice que tenemos una mayor cantidad de población de muestreo comparado con los otros dispositivos médicos controlados, que tienen una ventana menor y algunos
prácticamente no tienen caja. La caja es esto azul que se ve en el medio y concentra el 50% del muestreo general. Entonces seguimos teniendo la misma pauta de que el dispositivo médico, la complejidad, los centímetros cuadrados y su distribución tiene una incidencia muy importante en los resultados. Bueno, entonces lo que nosotros, en base a los objetivos que habíamos planteado, lo que podemos decir es que este sistema de detección de proteínas que utilizamos demostró una alta sensibilidad, ya que detectó niveles de proteína residual aún por debajo de las cantidades que se consideran clínicamente significativas según la normativa, en la mayoría de las muestras. Y esto confirma que, bueno, es útil en la verificación de la limpieza, ya que podemos obtener valores muy bajos y aún, digamos, tener los resultados. En el caso del lavado manual mostró resultados variables dependiendo el tipo de dispositivo y la geometría interna, en el caso de las cánulas, el diámetro y la longitud, indicando que la complejidad de los números, como ya dijo Silvia, afecta la eficacia de la limpieza. Otro resultado que tuvimos, justamente lo que correlaciona con los gráficos y los muestreos, es que el lumen español a 3 milímetros dificulta el tema del lavado, y por eso se vio, y creo que es un valor agregado esto al trabajo, es que estos dispositivos marcaron altos porcentajes de proteínas y determinan que los lúmenes pequeños hay que darle más hincapié justamente por la dificultad que tienen el lavado. Bueno, también pudimos ver que la inspección visual, aunque es algo que conocido por todos, lo pudimos corroborar, que la inspección visual no es suficiente como confirmación de la limpieza, ya que muchos dispositivos, todos los dispositivos testeados en realidad habían pasado en una primera instancia la inspección visual y aún así mostraban niveles de proteínas medibles, niveles detectables. Esto refuerza, digamos, la importancia del monitoreo cuantitativo, porque ya que, como dijo Viadis, cuando vimos por qué testear las proteínas, vimos que aún cantidades muy pequeñas de proteínas lo que pueden hacer es enmascarar y proteger a los microorganismos, y estos microorganismos, digamos, ocultos tras las proteínas, van a ser difícilmente alcanzables por un agente esterilizante o por un desinfectante, lo cual demuestra, digamos, la importancia de realizar un monitoreo de la cantidad de proteínas presentes. Bueno, finalmente se observó un buen desempeño en los procesos de lavado, donde la mayoría de las muestras mostró niveles de proteínas residuales por debajo de los límites, o sea, por debajo de esos 6,4 microgramos de proteína por centímetro cuadrado, y por lo tanto, realmente todas las muestras en las 3 instituciones que cumplió con las recomendaciones internacionales de verificación de la limpieza. Bueno, estas son las referencias que utilizamos para realizar esta presentación. Y por último, nada, esta frase que nos parece que es importante o que refleja un poco lo que queríamos mostrar con este estudio, que como dice al principito, lo esencial es invisible a los ojos, porque como vemos acá, con simplemente una inspección visual, como dijimos, no es suficiente para poder certificar una limpieza, y tenemos que hacer un testeo, digamos, que algo más profundo, como en este caso hacer un testeo cuantitativo de proteínas. Sí, hay Si no tienen preguntas, creo que estamos con tiempo, así que... Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Seguimos y continuamos con el espacio para preguntas. No sin antes tomar la posibilidad de que ustedes tengan y puedan visualizar el QR para que tengan la posibilidad de descargar sus certificados. Vamos entonces a comenzar con el espacio de preguntas, ¿sí?
Vamos a visualizar en la pantalla, en el chat, a ver si tenemos preguntas. Muchísimas gracias. Saludos desde Medellín, Colombia. Les saludan. Excelente, colega. Felicitaciones. Excelente trabajo de investigación. Felicitaciones a todos. Y comenzamos entonces con el espacio de preguntas, si les parece. ¿Sí? Tenemos una mano levantada, pero vamos al chat, ¿sí? Saludos desde Monterrey, México. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. La primera pregunta que les voy a dar, o que les voy a mostrar, si la recomendación internacional es por debajo de 6.4 microgramos de proteína, hay instituciones en Buenos Aires que te piden el hisopado por debajo de 3 microgramos de proteína, el umbral. Entiendo que lo que comentan acá es que la recomendación internacional son 6 microgramos, pero hay instituciones que por protocolo validan su umbral de proteínas a 3 microgramos. En realidad la normativa da, como dijo Juli, dos valores. El de 6,4 sería como un nivel de alerta y el de 3 es un nivel de como el alcanzable. O sea, el que uno debería atender es por lo menos a llegar al 3. Y entre 3 y 6,4 uno debería revisar su proceso de limpieza para tratar de bajarlo, porque en 6,4 estás como ya en el nivel máximo, digamos, y uno no busca estar en ese nivel. Tiene que buscar siempre a la mejora y a tratar de obtener los niveles más bajos, como comentó Gladys. Obviamente, como dijimos recién, las proteínas enmascaran microorganismos, con lo cual uno tiene que tratar de tender a tener lo menos posible y por lo menos estar dentro de 3. 6,4 ya sería como algo que no es deseable, digamos. Genial. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Quisiera saber qué tipo de agua usaron, perdón, aquí está, qué tipo de agua usaron durante la limpieza con detergente y con el aclarado o enjuague. Muchas gracias. Andy Pallero. En el caso de la lavadora de ultrasonido que usamos en Favaloro, la lavadora tiene consumo de agua ablandada, tratada progresiva de intercambio iónico, tanto para el lavado, para el enjuague y todo el procedimiento. Nosotros en el Hospital del Cruce realizamos lavado manual, entonces utilizamos agua corriente para el proceso de lavado, pero el enjuague, o sea, el aclarado final, es agua de osmosis. En el hospital italiano, el tratamiento de agua que tenemos es que pasa por una mejorada de 5 micrones inicialmente y después pasa por un producto de agua y se retira las sales de calcio y magnesio. ¿Escuchan bien? ¿Necesitan que se repita alguna respuesta? Digo por el audio. ¿Se escucha bien? Repetir, por favor. Sebastián, repite la respuesta. Sí. Les comentaba que en el hospital italiano tenemos un sistema de filtros de barro de 5 micrones y posteriormente a eso pasa por un ablatador donde se retira las sales de calcio y magnesio. Ese es un tratamiento de agua. Genial. ¿Se escuchó o necesitan que repitamos de alguna de las preguntas que se respondieron? Excelente investigación, gran presentación, felicidades, Nubia Prada. Gracias, Nubia. Tenemos una pregunta. Quisiera saber si usaron un control de proteínas y cuál. ¿Qué control de proteínas utilizaron para este trabajo? Nosotros utilizamos simplemente el método de, como explicamos, el método de testeo con la reacción del ácido glicinoíco, pero como les comenté, esta reacción, o sea, esta determinación se hace mediante una calibración con albúmina sérica bovina, que es la que determina la concentración asociado a la absorbancia. Eso, o sea, es el control que se utiliza. No sé si se refieren a otra cosa.
¿Qué se estuvo haciendo? Otra pregunta que realizan. ¿Qué se estuvo haciendo durante todos estos años? Y tenés estos sistemas de monitoreo, ya que solo solo lo que había era inspección visual en la mayoría de los hospitales. ¿Qué se estuvo haciendo durante todos estos años? Inspección visual y si tienen estos sistemas de monitoreo. Por supuesto, la pregunta para los participantes. Parece una reflexión más que una pregunta. Sí. Bueno, ahora tenemos estos elementos que se están comercializando de forma habitual y masiva, y creo que hay que darle la relevancia que tiene. Y la tecnología va avanzando con todo, entonces tener instrumentos que nos ayuden a trabajar mejor es sumamente útil. Y algo importante me parece que compartir los datos y compartir la experiencia de varias instituciones con la dificultad que tenemos de la materia orgánica y la complejidad de los dispositivos médicos, ayuda a que cada vez tengamos resultados más certeros y más provechosos para la esterilización. Entonces, no solo de tener la tecnología de rastreo, de muestreo, sino también compartir esos datos, ver experiencia de otras instituciones y así comparar y sacar una conclusión propia de lo que uno está haciendo. Eso es muy rico para cada central. A mí me parece que es importante tener en cuenta que las cirugías y el instrumental se va complejizando cada vez más, y también por ahí antes era más sencillo, tal vez con una inspección visual, y ahora los instrumentos que cada vez son más complejos demandan como mayor, no sé, desafío para poder tener el mismo nivel de limpieza, ¿no? Y más que nada, en este caso, que estamos hablando de canulados, porque la inspección visual Es muy cobre lo que puedes hacer. Existen hoy tecnologías que hay boroscopios de 2 milímetros, de 1,5 que uno podría explorarlos, pero volvemos a lo mismo, es ver la sociedad, pero bueno, ¿qué se hace con eso? Y lo más importante es cuantificarlo, tener los datos. Uno dice, sí, está sucio, ¿cuán sucio? Mucho, poco. Bueno, 2,3, 1,5. Eso te da otro valor, otra impronta para poder trabajar. Justo en este momento veo una pregunta de Alejandra donde consulta si la inspección visual fue con boroscopio o con lupa. En caso lupa. Sí, lupa, nosotros no tenemos boroscopio. Otra pregunta, ¿cuál es el mejor enzimático a utilizar? Cada institución, por lo que se pudo visualizar en el estudio, utilizó un enzimático para cada una de las instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quisiera darle un espacio en este momento a nuestro jefe en el hospital italiano del Departamento de Procesamiento Estéril, Sebastián Fernández, que quiere dar unas palabras para finalizar. Básicamente quería primero resaltar el trabajo que han realizado acá mis colegas. Yo inicialmente estuve en el comienzo de trabajo, no pude estar, así que los acompañé, pero el trabajo lo voy a realizar ellos. Y quiero resaltar la importancia de comunicarnos, de publicarle este tipo de trabajo que realizamos muchas veces de forma habitual en cada una de las centrales, ¿sí? Y sobre todo la relevancia de hacerlo de forma multicéntrica, así entre varias instituciones, hace que los resultados sean mucho más robustos. Y aparte de eso, los quiero, quiero que entre todos reflexionemos sobre la importancia de comunicar lo que hacemos habitualmente. ¿Sí? Yo muchas veces hablo con colegas que realizan excelentes trabajos para resolver los desafíos que tenemos en cada una de las instituciones donde trabajamos, que muchas veces nos sorprendemos. Y a veces nos parece que para presentar un trabajo en una jornada, en un congreso, o para lo que fuere, tiene que ser algo súper novedoso, disruptivo, con muchísima tecnología. Y yo quiero en este momento resaltar la importancia de que entre nosotros nos comuniquemos cómo resolvemos los inconvenientes que tengamos en el día a día. Eso me parece súper importante. Solo eso. Bueno,
la agradecida y otra vez agradecidas a todas las personas que nos acompañaron en este webinar, agradecidos a cada uno de estos profesionales que pudieron estar presentes hoy, Gladys, Noelia, Marcela, Sebastián, Daniel, Silvia, Julia, quienes pusieron un montón para realizar este trabajo y bueno, y podérselos compartir a todos ustedes. También importante resaltar que tuvieron una mención especial y una participación en el Congreso Mundial de Esterilización del 2025, donde se presentó este trabajo, y este año, en abril del 2026, en el Congreso de Esterilización de Chile. Por supuesto, resaltar todo el trabajo que realizaron y que se los puedan compartir a todos y cada uno de los profesionales que nos acompañaron hoy y que puedan tener esta experiencia con análisis y validación de canulados por proteína. Muchísimas gracias. La palabra para despedirlo de todos ustedes. Bueno, yo agradezco a todo el equipo por el trabajo que hicieron, la verdad me sentí cómodo. También quiero agradecer al equipo técnico que tenemos en Fundación Favaloro, que realizó varias de las muestras y son los que están todo el día con el material e inspeccionando todo el día el material, así que a ellos también este agradecimiento y espero que sirva para varios. Sí, bueno, desde el Hospital del Cruce también agradecer a los técnicos que participaron, agradecer a ustedes, porque la verdad que fue hermoso trabajar con ustedes y esperemos poder realizar otros trabajos como este. Así que bueno, muchas gracias. Sí, un honor participar de este trabajo y bueno, trabajar con los colegas. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a todos y especialmente que todos ellos me hayan permitido a mí haber ido a Hong Kong a presentar este trabajo y también a Chile. Así que nada, gracias a todos y bueno, ojalá podamos compartir otro trabajo. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y estas preguntas que están realizando se las compartimos a los profesionales para que les hagamos llegar las respuestas previstas, ¿sí? O las respuestas necesarias. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz tarde.